Simplemente una pequeña introducción, que básicamente me atrevo a hacer por el hecho de que veo a unos cuantos alumnos de la asignatura de comunicación corporativa para contextualizar el tema central de la mesa. El tema central de la mesa es la relación entre negocios, ética de los negocios y bien común, es decir, la contribución de la actividad empresarial de los negocios al bien común. Se trata de un tema que es realmente complejo, pero también es un tema muy relevante, lo es desde los propios orígenes del sistema capitalista, el sistema social que hoy podemos llamar sistema capitalista. Un asunto de gran relevancia, con aplicaciones prácticas en la vida de todos nosotros, que yo creo que es un acierto que el arte de los sentidos que se hace que escuchar las voces de la calle a partir de la visión de distintos expertos con distintos perfiles para encontrar en definitiva un análisis completo de esa realidad y ¿por qué no? Ojalá también en capacidad para tomar decisiones y para hacer que este modelo social pues, sea más eficiente y sobre todo más justo. Tres ideas muy breves, pero yo creo que nos serviría para contextualizar el debate, la reflexión. En primer lugar, el mercado estructurado sobre la propiedad privada no solamente determina las relaciones que satisfacen necesidades particulares, sino que condiciona todas las relaciones, tanto políticas como sociales. Esto es lo que hace que sea relevante un debate sobre este tema. En segundo lugar, creo que cuanto más se multiplican las voces que reclaman la separación de lo público y lo privado, y estas voces, yo diría que en este momento, no solamente en España, sino a nivel global, estas voces son cada vez más fuertes, digo, cuanto más alto hablan esas voces que reclaman la separación de lo público y lo privado, yo creo que más evidente resulta la conveniencia de la interacción entre estos ámbitos. Desde luego, la conferencia del cardenal nos demuestra que estos ámbitos no pueden estar realmente separados. Y finalmente yo diría que si no discutimos, nadie discute, que son necesarios los recursos, los bienes de carácter público, pueden ser los recursos naturales, la propia cultura o el conocimiento. Si son necesarios para satisfacer necesidades individuales, también es cierto que los derechos sociales, que hoy tampoco discute nadie como base de nuestra sociedad, también es cierto que los derechos sociales necesitan, para estar garantizados, necesitan de la contribución del éxito en el ámbito de la actividad privada, el éxito en el ámbito de los negocios. Situaciones como la que está pasando en este momento en una gran empresa como Abengoa lo demuestran. Yo creo que no hace falta entrar en más detalle. Por esas razones yo diría que el concepto de la responsabilidad social corporativa de las empresas ha cobrado un gran protagonismo en nuestra sociedad. Al menos yo diría que en el discurso, es indiscutible que en el discurso social y en el discurso de las empresas la responsabilidad social tiene un papel muy importante. Yo no tengo tan claro, que eso también ocurra en el ámbito de la conducta de las empresas. De ahí, precisamente, la oportunidad y la relevancia de este debate. Hay muchas preguntas que a mí me gustaría hacer sobre este tema, pero seguramente saldrán después de las intervenciones. Le vamos a pedir a cada uno de los participantes en la mesa una intervención de alrededor de 15 minutos. Sobre todo, vamos a ver que haya una posterior intervención y ojalá, en primer lugar, la posibilidad de que haya preguntas por orden, la primera persona en intervenir es Elena Postigo, profesora de Ética Fundamental y Bioética de nuestra Facultad de Filosofía, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, deseo agradecer a los organizadores de los gentiles, al Pontificio Consejo para la Cultura, al Cardenal Barassi, esta iniciativa y la elección del tema. Y también, como no, al doctorado de la Universidad que quiere contar con mi presencia en este foro. Espero mostrar a lo largo de esta brevísima presentación no solo la oportunidad del tema ética, negocios y bien común, sino cómo la conjunción de los tres términos recogidos en el título es de máximo valor en la solución de muchos de los problemas que nos afectan. La perspectiva desde la que abordaré la cuestión será la mía, la filosófica, aunque en un segundo momento ampliaré hacia el ámbito de la ética y de la bioética. He estructurado la ponencia en tres partes. La primera será una reflexión general sobre la relación entre economía y ética, haciendo referencia en particular a la antropología,
En segundo lugar, una reflexión acerca de la noción de bien común, qué es el bien común, y en tercer lugar, una ampliación de la mirada hacia una ecología integral en relación con la bioética, como nos marca el Papa Francisco en su última encíclica Laudato Si. Leeré el texto para ceñirme al tiempo que se ha ido reduciendo a medida que han ido pasando los minutos y para expresar las ideas también como reflexión. Punto primero. La economía se suele presentar como un campo muy técnico, como un arcano solo apto para iniciados y cuyo manejo debe quedar exclusivamente velado a los muy versados en sus misterios. La ubicuidad de la economía en el debate público contemporáneo propicia la multiplicación de las más peregrinas opiniones sobre ella desde todo tipo de púlpitos mediáticos, hasta extremos que sin duda han de escandalizar a los verdaderos expertos en la materia. Me apresuro, por tanto, a pedir indulgencia por cualquier posible reflejo de lo anterior en esta ponencia y me pongo en disposición de salvar cualquier gazapo de índole económica que esta tuviera como creo. Dicho esto, creo, no obstante, que la reflexión sobre la economía desde la ética no está solo hoy plenamente justificada, sino que es estrictamente necesaria. ¿Por qué? Pues por dos motivos mutuamente entrelazados. En primer lugar, porque la economía, entendida como oikonomía, o leyes y normas que regulan la administración de la casa, de los negocios o del Estado, está tan metida en la vida del hombre a estas alturas del siglo XXI que si renunciamos a ella, aplicamos a toda posibilidad, como diría Ortega, de hacernos cargo de nuestra situación. En segundo lugar, porque en la constitución de la economía como disciplina académica se produjo un vacío antropológico, una brecha, una hemorragia en el concepto de hombre que, andando el tiempo y en un proceso que no voy a describir aquí, propició, entre otras cosas, una serie de problemas que vieron necesario el surgimiento de la bioética, disciplina a la que he dedicado gran parte de mi investigación. Veamos en detalle esto que acabo de decir. La filosofía clásica considera la economía como una actividad más del hombre de tal modo que la reflexión sobre ella quedó debidamente subsumida dentro de la ética. Inicialmente, la disciplina filosófica que reflexionaba sobre la praxis, sobre la ética, por ejemplo, los famosos pensadores de la Escuela de Salamanca, en este marco en el que estamos, reflexionaron sobre ella. No se consideraron inicialmente economistas, sino moralistas. Ética y economía nacen unidas con una disciplina conjunta. A pesar de sus extraordinarias contribuciones a la ciencia económica, redescubiertas en el siglo XIX y celebradas hoy en día por la llamada Escuela Austríaca. No había nacido aún la economía con mayúsculas, la economía como disciplina surge, como bien saben, con David Ricardo en 1700. El centro de la economía en este momento deja de ser el hombre como tal en tanto que sujeto moral para quedar suplantado por la idea de homo economicus. El hombre en tanto que actor, modelo de la acción económica. El hombre como agente que actúa exclusivamente en función de su utilidad personal. Y esta idea antropológica reductiva ha quedado acrisolada por uno de los máximos exponentes del utilitarismo, Stuart Mill, forjando así la llamada Escuela Clásica de Economía, Adam Smith, Ricardo y Stuart Mill. Por decirlo de alguna manera gráfica, se jibariza al hombre en agente económico que se mueve por interés, utilidad y beneficio, olvidando otras dimensiones del mismo. Por otro lado, es el mismo proceso de reduccionismo antropológico que también afecta a la ciencia moderna y que se manifiesta en los reduccionismos cientifistas, que reducen al hombre a materia, genes y neuronas, siendo este al final un objeto manipulable. Por tanto, vemos cómo la economía pasa de ser un tema de reflexión en la ética a convertirse en una disciplina independiente mediante una operación de reducción antropológica, por la cual el hombre es sustituido por una de sus facetas, la de agente económico. Y así se produce en ese drenaje de la economía, de la ética y de la antropología, una visión de la economía reducida. Este homo economicus ha extendido su influencia de tal manera que a día de hoy podemos decir que prescinde de una dimensión integral del hombre. Y este homo economicus, que a su vez es un homo technologicus, plantea una perspectiva, por ejemplo, como están diciendo algunos centros de investigación, mejorar al hombre solamente en clave exclusivamente material, neuronal, nanotecnología, fármacos de bienestar, etcétera. Todo ello con el fin de hacer de la vida material del hombre lo máximamente eficiente y útil, olvidando otras dimensiones de lo humano y, por supuesto, su dimensión intangible e inmaterial, su dimensión espiritual. Por tanto, el cuidado de la casa y de las leyes que regulan el Estado hacen del olvido del ser del hombre integral algo asumido, teniendo esto consecuencias terribles. En
En ciertas partes del planeta tenemos una buena vida, vivimos con bienestar, vivimos mejor, pero hemos olvidado qué es la vida buena, la vida auténticamente humana. Economistas y filósofos estamos pues de enhorabuena, ya que la acción conjunta de ambas disciplinas, ética y economía, se debería ganar una amplitud de mirada, de profundidad en el campo sobre la acción humana. Ahora bien, cabe preguntarse por dónde empezar, qué criterios seguir a la hora de abordar las múltiples cuestiones y complejos problemas que plantea la economía en el mundo actual. Es aquí cuando la idea de bien común viene oportunamente al rescate, como ya anticipé al principio de esta ponencia. La noción de bien común. Como recuerda el profesor Dalmacio Negro, miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, el bien común es la más antigua e irrenunciable de las tradiciones políticas de Occidente. Aquí todo se ha hecho por y para el bien común, si bien el bien común, ha sufrido modificaciones considerables en su conceptualización. Desde su identificación inicial con la República en tiempos de la antigua Roma, no ha dejado de mecerse con cada nivel histórico, el último de los cuales es el que aquí nos interesa por ser contemporáneo al Homo Technologicus, del que hablábamos en la parte anterior. No es otro sino el que hace coincidir el bien común con el de la sociedad, convirtiendo al hombre moral, sujeto original del derecho y del deber, en disciplinado ciudadano mediante el trueque de unos pocos derechos subjetivos por una lista de deberes cívicos. Se opera así, de nuevo, una reducción sociológico-antropológica análoga a la que presidió la emergencia del Homo economicus. Es lo que el profesor Negro ha denunciado como un retroceso en la cultura política de Occidente, donde el hombre ya no es copropietario de la república, sino que ha vuelto a ser una célula de ella, ha vuelto a pertenecer a una estructura de poder que le supera, como la antigüedad remota. Es un proceso que supone el trasvase de la cualidad de sujeto del hombre a las instituciones. Mientras el hombre se vacía, el Estado se hinche de soberanía. Transferencia de soberanía del hombre, de la persona, al Estado. Este es un proceso que se viene realizando de forma subrepticia, de forma que casi no nos damos ni cuenta y que solo se visibiliza al final del mismo. Pongamos un ejemplo. El progresivo endeudamiento de las instituciones es posiblemente el mejor ejemplo de las consecuencias de este concepto errado de bien común. Para parar y contrarrestar este problema, los poderes públicos han seguido aumentando un progresivo endeudamiento de los ayuntamientos con un resultado satisfactorio que todos vemos. Parece que vivimos mejor, pero en realidad sucede un hecho, y es que este excesivo endeudamiento está produciendo un problema. Es ético y tenemos derecho a comprometer el futuro a décadas vista de nuestros hijos y sus descendientes por el bien de la sociedad, por esta idea de bien común. Personalmente yo creo que no. Alguna respuesta nos las dan las sucesivas encíclicas donde se toca tierra en el concepto del bien común. Por ejemplo, Caritas in Veritate nos recuerda qué es el bien común. No es un bien, cito, no es un bien que se busca por sí mismo, sino para las personas que forman parte de la comunidad social y que solo en ella pueden conseguir su bien realmente y de modo más eficaz. Al mismo tiempo que nos recuerda, cito, bien común universal sin el bien espiritual y moral de las personas consideradas en su totalidad de alma y cuerpo. Más adelante, en la encíclica Pacem in Terris se nos recuerda que, cito, el bien común es, en efecto, algo que está íntimamente ligado a la naturaleza humana. Ha hecho referencia de forma muy sucinta al cardenal Rabasi. Por ello, no se puede mantener su total integridad más que en el supuesto de que, atendiendo a la íntima naturaleza humana, la efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto de persona humana. La tesis fundamental que aquí enuncio es que la antropología de la persona humana en su sentido más integral y profundo es, en efecto, la piedra de toque tanto de la idea de noción de bien común como de una economía acorde a la naturaleza humana. En el momento en el que se desdibuja el papel de la persona, se pierde el horizonte y se descarrían los proyectos, aun los mejor intencionados, como el de un bien común basado en la sociedad y en el ciudadano. El bien común no es tal si no atiende a las personas individualmente consideradas, presentes y futuras, ahora y en el tiempo por venir. Indudablemente, la comunidad o la sociedad, si se quiere, ha de tenerse en cuenta a la hora de articular este bien común, puesto que la naturaleza humana contiene una dimensión social que no se puede obviar a la hora de planificar el futuro de las instituciones, pero siempre dejando una puerta abierta
al pleno ejercicio de la libertad individual de cada uno en la circunstancia hasta donde podamos prever. Tercer punto. Por último, considero relevante ampliar la mirada desde la ética y la economía del bien común hacia una ecología o una bioética integral. A la luz de la última encíclica del Papa Francisco en la Laudato Si, a la luz de ella podemos afirmar que la realidad está entrelazada. Medio ambiente, vida humana, estilos de vida, economía y bioética son distintas formas de contemplar y pensar la existencia del hombre sobre la Tierra, y existe una interconexión entre los distintos ámbitos. No tengo tiempo en esta breve exposición de poner algún ejemplo. Les remito a un documental sobre el algodón transgénico de Monsanto en la India y las injusticias que este ha generado entre los agricultores indios. Creo que es un ejemplo claro de esta interconexión de la realidad entre economía, negocios, individuo, bioética, transgénicos, etc. Buscar un remedio técnico y puntual a la resolución de los problemas sin tener en cuenta esta interconexión produce a medio y largo plazo problemas más graves y de peor solución. Es necesaria una interdisciplinariedad a la hora de abordar y resolver estas cuestiones. Tener en cuenta esta interrelación entre economía y dignidad de la persona, entre economía y medio ambiente. La responsabilidad moral que tiene la humanidad, la persona concreta, el ser humano inteligente, el único que puede cuidar del planeta, requiere tomar medidas de carácter sí científico, pero también económicamente justas, éticas, que tengan en cuenta la dignidad de las personas y las generaciones futuras. Consumir más de lo que se necesita, la lógica del usar y tirar, del descarte, como nos dice el Papa Francisco, parecen crear a la larga sociedades injustas. Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es mal negocio para la sociedad y en particular para los más vulnerables de la población. Las decisiones políticas se deberían tomar según un criterio prudencial conforme a cada situación, haciéndolo conveniente, tanto desde el punto de vista científico y económico, pero sin perder de vista nunca algunos principios fundamentales e innegociables, a los que ha hecho ya referencia el cardenal Ravasi en su intervención. Por ejemplo, el respeto y la promoción de la vida y la salud y la dignidad de las personas y los pueblos, en especial los más vulnerables, según un principio de justicia y de solidaridad. En este sentido, considero relevante la noción de ecología integral o bioética global desarrollada por el Papa Francisco en su encíclica, a saber, una perspectiva que no solo piense en el criterio utilitarista de eficiencia y productividad económica, donde a menudo el menos productivo o el vulnerable que no puede producir y no es eficaz viene discriminado. Y todo esto requiere, para que no se quede en un mero brindis al sol, una reflexión profunda que ilumine la toma de decisiones políticas y la elaboración de leyes justas para las personas y nuestra descendencia. Fomentar el comercio justo, promover salarios justos y condiciones de trabajo dignas, pensar en las grandes multinacionales y sus efectos en la población. Para todo ello es necesario formar economistas necesarios con una conciencia clara del bien humano, del bien común y de la justicia. Cito al Papa en Laudato Si. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. Al poder político le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hemos de generar una economía más atenta a los principios éticos, una economía al margen de la ética, de lo que es el hombre, el bien común, generará a la larga grandes injusticias globales. Quizás sea necesario recuperar, desarrollar y fomentar, junto al avance científico, al progreso humano y económico global que incluya las zonas más desfavorecidas del planeta, una reflexión sapiencial que incluya la antropología integral y la ética acerca de quién es el hombre, de su dignidad, de su responsabilidad acerca del cuidado del planeta. Un crecimiento de responsabilidad mediante la educación. Una recuperación de la economía y la ética que, incorporadas a la antropología y la ética, que incorporadas a la economía vivifiquen desde dentro toda acción humana y hagan resplandecer la dignidad humana de la persona en toda su grandeza.
Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues lo primero quiero dar las gracias por el hecho de que me hayan invitado a participar y confesarles lo contento que me encuentro en este magnífico entorno. Yo voy a hablar, no tengo nada escrito, pero voy a hablar clara y simple y llanamente de algunas de las cosas que tienen que ver, que vengo pensando desde hace más de un cuarto de siglo, que tienen que ver sobre el tema que nos concierne, que es ética, economía, bien común, empresa, negocios. Hace hoy exactamente una semana me llamó una periodista, como sé que aquí hay estudiantes y profesores de ciencias de la comunicación, etc. Me llamó una periodista de Onda Cero porque quería grabar un minuto de una tribuna radiofónica para emitir al día siguiente, es decir, mañana a la una semana, en el programa de Isabel Genio, Te doy mi palabra. Y me grabó un minuto y salió. ¿Por qué? Porque a su vez habían leído 15 días, ahora el domingo, es decir, hacía 8 días, habían leído una entrevista desestructurada que me sacaban a mí en el dominical del Mundo, que se llama Papeles. ¿Qué es eso de entrevista desestructurada? Pues que yo estuve hablando una hora de reloj con Cristina Caballero y ella al final sacó como 9 titulares, como 9 afirmaciones de lo que yo había seguramente dicho. A este recuerdo, a este camino, recuerdo una vez que me dieron un entrenamiento hace unos años. Yo fui vicerrector también, como mi compadre Jacinto, al que tanto quiero, y está ahí atrás. Cuando yo era vicerrector nos dieron un training para atender a la prensa en situaciones de estrés y de preguntas duras. Y nos lo dio Pedro Meyer, que era un periodista de Radio Nacional. Y me dijo, si no quieres que un periodista ponga en tu boca frases que te comprometan, ni las pienses. Bueno, pues seguramente yo habré dicho lo que tituló Cristina Caballero, que dio lugar a que me llamara la ayudante de Isabel Genio para que hablara. ¿Y qué decía el titular? Las empresas son las nuevas iglesias. ¿Claro? ¿Qué quería decir yo con eso? Que seguramente lo dije, o por lo menos lo pensé, porque esta chica, la casual vuelve y la puso. ¿Qué quería yo decir con eso? Bueno, quería decir una cosa muy sencilla. Las empresas tienen hoy en la sociedad moderna un papel similar al que tuvo la Iglesia en la Edad Media. Las empresas prestan bienes, prestan servicios, satisfacen necesidades, crean productos, dan trabajo, generan valor, crean riqueza, tienen también externalidades negativas, es cierto. Es decir, tienen una dimensión económica. Eso es obvio. Pero tienen también otras dimensiones que no son tan obvias, pero que son muy importantes. Tienen la visión, en último término, de configurar todo un universo simbólico. Son las que dicen qué cosas merecen la pena en la vida. Qué grande es ser joven. ¿Cuándo empieza la Navidad? Cuando el Corte Inglés enciende las luces, empieza la Navidad. Si se hay que casar o no se hay que casar. ¿A qué edad? Si hay que tener niños o no. Google, el año pasado, ofrecía a sus chicas fértiles no parir en los años que toca parir, sino congelar los óvulos para dentro de 10 años. Es decir, dicen hasta qué tienes que hacer, cómo tienes que vivir, qué tienes que pensar. Es decir, tienen una
dimensión, junto a la dimensión económica, tiene una dimensión social y una dimensión cultural y una creadora de cultura innegable. Tiene una dimensión política absolutamente indiscutible. Hay empresas que tienen una cuenta de explotación, que tienen un estado financiero, un balance o un volumen de negocios más grande que el Producto Interior Bruto de muchos países medianos. Por lo tanto, tiene un poder tremendo, tiene un poder omnímodo. Si esto es así, la relación de la ecuación poder exige responsabilidad por el poder que tienes. A ese poder tan grande debe responder una responsabilidad también grande. Me quedan 10 minutos, pero voy a consumir menos todavía. Es decir, hasta aquí me van entendiendo, ¿no? No, voy a consumir menos, pero quiero compartir con ustedes 3 ideas más. Si tienen ese poder omnímodo, si tienen que responder de ese poderío que tienen, que eso es un facto, es un hecho, es una realidad, nos gustará o no nos gustará, pero es un dato indiscutible. Me gustaría reflexionar un poco sobre 3 preguntas. ¿Qué es una empresa? ¿Qué debe ser una empresa? ¿Y cómo debe comportarse una empresa? ¿Qué es una empresa? Yo doy clase de ciencia en las facultades de CADE, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Esa es la pregunta del millón, que no está respondida en ningún libro de los que estos chicos estudian. ¿Qué es una empresa? Depende de las metáforas que usemos, así entenderemos en qué consiste, cuál es la tarea de alguien que dirige empresas. Si entendemos que una empresa es una máquina de hacer dinero, dirigiremos la empresa de una forma. Si entendemos que la empresa es una fábrica de producir cosas, entenderemos la dirección de empresa de otra forma. Si entendemos la empresa como un proyecto unido a personas, dirigiremos la empresa de otra manera. Y así sucesivamente. Como podrán comprender, yo vivo de esto, entonces tengo que vender la moto de que la empresa es un proyecto unido a personas, que en el centro está la persona, que la causa de la empresa es la persona y que el objeto al que se destina es a la satisfacción de las necesidades de las personas. Y eso implica dirigir de una determinada forma. ¿Qué debe ser una empresa? Pues miren, una empresa debe ser cada día más y mejor empresa. No tiene que trasvestirse, no tiene que pedir perdón por ser lo que es, no tiene que maquillarse, no tiene que disfrazarse, tiene que ser empresa y levantar la cara con orgullo. Pero claro, para levantar la cara con orgullo hay que estar orgulloso de uno mismo. El maquillaje, la apariencia, el celofán pasa, pero la realidad, la sustancia tiene que quedar ahí. ¿Qué debe ser una empresa? Debe ser empresa. Y cada día más y mejor empresa. Debe tender a la excelencia. Cuando yo empecé en esta guerra, había un libro que hacía furor, que lo habían escrito 2 socios de McKinsey, que se titulaba En busca de la excelencia. Y ponían ejemplos de empresas occidentales muy buenas, excelentes. ¿Qué es lo que convierte en excelente una empresa? Si quisiéramos hacer la research question de una tesis doctoral, la pregunta de investigación, ¿en qué convierte en excelente a una empresa? Y hacíamos unas propuestas de hipótesis para comprobarlas. Yo creo que se podría responder. Una empresa es excelente, sí. Punto número 1. Gana dinero, mucho dinero, de manera lícita durante muchos años y de forma sostenida. Punto número 1. Punto número 2. Si tiene su gente encantada de trabajar donde está trabajando, es decir, lo que la jerga llama orgullo de pertenencia. Si los de dentro están contentos,
3, si los de fuera, cuando oyen el nombre de esa empresa, dicen, sí señor, ole. Es decir, si tienen buena reputación. Si yo encuentro una empresa que gana dinero de manera sostenida, ilícita, absolutamente lícita, legal, si además tiene enamorados a los de dentro y encantados a los de fuera, esa empresa será una empresa excelente. Hay que luchar cada día para que nuestra empresa, los empresarios, sea excelente. No flor de un día, no una cuestión epidérmica, no, intentar desde dentro, desde la entraña misma de lo que hacemos, es decir, necesitamos ser muy lúcidos, saber para qué estamos en el mercado, es decir, necesitamos conocer eso que los libros de management llaman, cuál es nuestra misión, que no es ganar dinero. Ganar dinero es la consecuencia de que hayamos cumplido nuestra misión. Ganar dinero viene por añadidura. Lo primero que tienes que hacer es cumplir tu misión. Y para cumplir tu misión, lo primero que tienes que saber es cuál es tu misión. Y para ello, lo primero que tienes que hacer es pensar. Antes de emprender, pensar. Pues ya respondí dos preguntas. ¿Qué es una empresa? Y ¿qué debe ser una empresa? Y ahora respondo a la tercera, para ajustar más tiempo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues con mucho esfuerzo, con mucha suerte. Yo creo que fundamentalmente y no negociable, no lo puedo demostrar, es un axioma, pero si no me compran el axioma, no puedo seguir sacando teoremas. Yo creo que solo hay una manera de hacer una empresa que perdure, como se dice ahora, que sea sostenible, que es enraizándola firmemente en la ética. ¿En qué ética? Pues no hay que inventar la rueda, está todo dicho desde los tiempos de los griegos. Primera ley: non nocere, primum non nocere. ¿Qué quiere decir, traduciendo el latín? Primero, no hacer daño. El principio de no maleficencia. Si las empresas que tenemos por ahí se contentaran con no dañar, innecesariamente no sería poco. Primero, no hacer daño. Segundo, hacer el bien. Principio de beneficencia. ¿Qué es el bien de las empresas? Conseguir la misión. ¿Y cuál es la misión? Cada una la suya. Prestar servicios, satisfacer necesidades mediante la producción eficiente de bienes, etcétera, etcétera. Tercero, el principio de respeto a la dignidad de la persona. Eso es axiomático, innegociable. Respeto a la dignidad de la persona. La ONU nos lo tiene que recordar con los principios de Ruggie. Respetar los derechos humanos, porque hay empresas globalizadas que cuando van a otros sitios donde no están obligadas por ley, conculcan los derechos humanos como quieren y hacen lo que quieren a mayor gloria del dinero a corto plazo, porque eso no tiene las patas largas, la gente no es tonta. Y cuarta cosa que tiene que hacer la empresa: tiene que ser una empresa justa, que mire el bien común. ¿Ello qué implica? Implica una estrategia a largo plazo. Lo contrario es el cortoplacismo financierista. Una mirada a largo plazo. Solamente así son los proyectos viables. Segundo, mirar por la eficiencia de la gestión, que dé una cuenta de resultados al final con una raya última que llaman la bottom line, la raya de los beneficios muy grande. Pero lo mismo que la empresa gestiona un capital financiero, gestiona también un capital ecológico y un capital social. Por lo tanto, tiene que esforzarse por hacer una raya muy grande de beneficios económicos, pero una raya muy grande de beneficio social y una raya muy grande de respeto al medio ambiente. Tercera cosa que tiene que hacer estratégicamente: mirar más allá de los límites concretos de uno solo de los interesados en la dinámica empresarial. Mirar más allá de lo que significa
hacer rico al accionista o al dueño de la empresa. Hay que mirar por otros grupos de interés, lo que en la jerga nuestra llamamos los stakeholders, es decir, por los trabajadores, por los clientes, por las familias de los empleados, por el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Y qué más? Hay que mirar también más allá de la ley, en un mundo con las puertas abiertas, en un mundo global, donde cualquier empresa pequeña, minúscula, española, que se mueva un poco, tiene fábricas subcontratistas en Shanghái o en Honduras. Si no quiere ser cómplice de conculcación de principios éticos básicos por omisión, debe estar pendiente de lo que hay y obligarse, allí donde no hay ley, a cumplir principios morales, autorregulados. ¿Esto qué necesita? Simplemente voluntad, insistencia en el proyecto y una gestión anclada en la virtud. Muchas gracias por la paciencia. Yo supongo que después de oír a Elena y oír a José Luis, a mí me corresponde hacer de lo que los libros es el prólogo y el epílogo. Y si el prólogo sirve para presentar el tema en un libro, sea cual fuere la materia de la que trata, el epílogo sirve para martillear el tema, es decir, sirve para fijar el tema que se ha escrito en ese libro. Y a mí, que me gusta acudir a los clásicos de cuando en vez, en esta ocasión acudiremos a Cicerón. Hace 2000 años, más de 2000 años, Cicerón, después de un largo tiempo de reflexión y de análisis, escribió un hermosísimo libro a modo de epístola moral que dedicó a su hijo Marco y que se llamaba De Officiis, sobre los deberes. Ese es un libro en el que Cicerón le hacía a su hijo Marco partícipe de sus principales convicciones éticas. Y decía Cicerón que el conocimiento de las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, debía llevar implícito el compromiso con otra serie de cosas. En primer lugar, la honestidad como parte de la conducta vital. En segundo lugar, la solidaridad, algo que ya habían dicho Aristóteles y Anaxágoras antes que Cicerón. Y en tercer lugar, la participación activa en la vida de la polis, la participación activa como ciudadano. Cicerón hace 2000 años hablaba de honestidad, hablaba de solidaridad y hablaba de compromiso. Y eso son los fundamentos de lo que hoy llamamos responsabilidad social. Y muchos podrían estar pensando desde ahí abajo que estos señores y estas señoras son utópicos. Y si pensáis que son utópicos, yo voy a Eduardo Galeano, fallecido el pasado mes de mayo, que decía que la utopía está en el horizonte. Yo avanzo 2 pasos y el horizonte se retrasa 2 y se corre 10 pasos más atrás. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?, decía Galeano. Para eso sirve para caminar. ¿Para qué sirve la responsabilidad? Además de porque como personas mostremos nuestro compromiso. Sirve para que sigamos avanzando. Sirve para que nos demos cuenta de que el compromiso hoy alcanza a empresas, a instituciones, a individuos, a personas. Cuando hace 7 años Obama en su campaña electoral habló del Yes We Can, estaba poniendo de relieve algo que después todo el mundo ha repetido: la necesidad de buscar alianzas público-privadas que nos permitan trabajar de consumo, hombro con hombro, todo con todo, para buscar un mundo mejor. Algo que os corresponde sobre todo a los que no tenéis 30 años y que estáis sentados ahí. Ayer en la universidad
de comillas, yo recordé a Nietzsche y hoy también lo hago, porque se lo digo a mi hijo y se lo diré cuando tengan posibilidad de entenderlo a mis nietos. Decía Nietzsche que una generación ha de comenzar la batalla en la que otra generación ha de vencer. Y esa generación que ha de vencer sois vosotros los que estáis ahí y tenéis menos de 30 años. Los que estamos aquí, bastante hacemos con decir tonterías, con escribir cosas que muchos no entienden, con pelearnos por un mundo mejor sin que nos hagan caso. Vosotros tenéis que hacer posible ese mundo mejor. Un mundo que tiene que ver mucho con la empresa, como decía José Luis, porque seguramente la empresa es la institución más joven y más relevante a la hora de pensar en el desarrollo económico-social que ha sufrido el mundo en los últimos tiempos. Gracias a la empresa, seguramente estamos donde estamos. Gracias a la empresa, la mitad de las grandes economías del mundo son empresas. Como bien decía José Luis Fernández, el PIB de muchos países está muy por debajo de las empresas. Y si hacéis una relación, en el puesto 21 del PIB mundial aparecerá una empresa. Google, a quien yo me refería ayer, Apple, perdón, a quien yo me refería ayer, ha ganado en 12 meses 53.000 millones de dólares y su valor en bolsa es 680.000 millones de dólares, que es aproximadamente el 60% del PIB español. Es verdad que hoy quien tiene el poder, las empresas tienen el poder, los políticos no tienen poder para cambiar nada, quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Pero eso no puede alcanzar solo a las empresas, alcanza, insisto, a las empresas, alcanza a las instituciones, alcanza a las corporaciones y alcanza a las personas. Yo creo que estamos en un momento en el que ha llegado la hora del cambio. Estamos en una nueva era, esta es la era de la nueva responsabilidad social, en la que ya no solo basta con el compromiso. La empresa es una institución que además de cumplir con su deber, que es lo más importante, es decir, hacer bien aquello para lo que ha sido creada, si hace zapatos, los mejores zapatos y al mejor precio, además de eso, tiene que ser capaz de dar beneficio, crear empleo, ser innovadora, ser competitiva. Pero hoy la sociedad le está pidiendo a las empresas que además de todo eso sean capaces de desarrollarse en un escenario mucho más humano y mucho más habitable, en donde cuenta singularmente el compromiso solidario. Eso que Cicerón decía hace 2000 años. Y a mí me importa destacar, y lo estoy haciendo en los últimos tiempos, reivindicando el papel que tiene que jugar la universidad cuando hablamos de la responsabilidad social y de la nueva era de la responsabilidad social. Yo creo que además de capacitar y de educar, y además de fomentar el estudio y la investigación, la universidad tiene que ser la conciencia ética, la conciencia social y la conciencia crítica de la propia sociedad. Yo creo que estamos viviendo en este momento en una sociedad de la información, pero todavía no estamos en la sociedad del conocimiento. Y para conseguirlo es preciso que la universidad lidere un cambio. El poder transformador que tiene la educación y la universidad no tiene parangón. Solo desde la educación, los hombres y las mujeres nos hacemos más sabios, más libres, más demócratas, mejores profesionales, mejores personas. La educación no puede convertirse en un privilegio, y mucho menos aún en el seno de las empresas, donde sus dirigentes están obligados a buscar procesos de aprendizaje colectivo para que las empresas crezcan en conocimiento, crezcan en sabiduría, crezcan en ética empresarial. Al fin y al cabo, hoy la ética empresarial no es más que las palabras, que los hechos no se transformen en retórica, que las pasiones personales no se transformen, o que el bien común no se transforme en pasiones personales, y en que seamos capaces de buscar el ejemplo.
Séneca dijo hace mucho tiempo: di lo que debes y haz lo que dices. Y a esto hoy se le llama coherencia. Probablemente lo que tenéis que pedir a los dirigentes empresariales, lo que tenemos que pedir a los dirigentes políticos que no han sabido vendernos los ideales que no tienen, y lo que tenemos que pedir a todo el mundo es que sean capaces de ser coherentes en sectores y que den ejemplo. El ejemplo es la mayor escuela de formación que existe. Enseña mucho más que 7 grados, que 4 másteres y que 23 doctorados. Desde el ejemplo la gente aprende a comportarse, y desde el ejemplo con base ética la gente aprende a comportarse con principios y con valores, que no otra cosa tampoco es la ética. La búsqueda de principios y de valores que sean de aplicación aquí y ahora. Esos principios y esos valores que nos debemos todos como personas. Hay algo que a mí me importa destacar, y es que mucho más allá de lo que la universidad sea capaz de liderar, y ayer me decía el rector de la Universidad de Comillas que me daba las gracias por estas palabras que yo aquí he repetido hoy, fundamentalmente porque creo de verdad que la universidad tiene que liderar el cambio y asumir la bandera y hacer que los demás le sigan. La educación es la base y el fundamento de cuanto queramos hacer con el futuro. Miguel de Unamuno, hace más de casi un siglo, escribió que la universidad tiene que salir a la calle y compenetrarse con el pueblo y vivir con el pueblo. Y las puertas de la universidad tienen que abrirse para que entre la empresa y para que vosotros, estudiantes y profesores, salgáis y sepáis qué es lo que pide la gente. Para que de consumo, hombro con hombro, seamos capaces de construir un futuro mejor que sea responsable. William Faulkner, premio Nobel en 1950, escribió un hermoso discurso en 1952 que pronunció en Cleveland, Mississippi, el 15 de mayo. Y en aquella ocasión, William Faulkner, y con ello acabo, dijo: de eso hablo, la responsabilidad. No solo el derecho, sino el deber del hombre de ser responsable. La necesidad del hombre de ser responsable si desea permanecer libre. No solo responsable ante otro hombre y de otro hombre, sino ante sí mismo. El deber de un hombre, el individuo, cada individuo, todos los individuos, de ser responsable de las consecuencias de sus propios actos, pagar sus propias cuentas, no deberle nada a otro hombre. Yo creo en eso. Muchas gracias.